Buenos días, mis queridos amigos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Estamos reunidos con el propósito de exaltar, de glorificar, de bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, tanto los que están presentes como los que nos están mirando a través del internet. Le damos gracias al Señor por este tiempo, donde no solamente nosotros, sino muchas iglesias en este estado, en todo el país de los Estados Unidos, fuera en el mundo, se están reuniendo también con ese mismo propósito. Vamos a iniciar este tiempo con una palabra de oración, pero es usted quien va a estar orando ahí donde está en su asiento. Órele al Señor en esta mañana porque podamos dar un servicio que sea de su agrado y en segundo lugar un servicio que hable a usted y a sus necesidades y lo ayude en el crecimiento espiritual. Así que vamos a orar. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 96, ustedes lo van a tener ahí en la pantalla: canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien de día en día su salvación. Cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos y la tierra. Gloria y esplendor hay delante de Él. Poder y hermosura hay en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque podemos reunirnos en este local, en este lugar donde tu nombre es invocado, donde tu presencia está con nosotros para darte honra, gloria y exaltar tu santo nombre. Tú eres el único merecedor de esa distinción. Es por ti, es por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo, es por su resurrección que nosotros estamos delante de ti. Somos siervos tuyos dispuestos a servirte en la medida de nuestras capacidades. Bendice este tiempo, Padre. Bendice este tiempo cuando a través de la música, de las canciones, de la letra de esas canciones, te adoramos. Bendice a cada uno de los miembros del grupo de alabanza y adoración que usa sus voces, sus habilidades para la música que tú le has dado para poder ejecutar los instrumentos, para darle honra y gloria a tu nombre. Bendice el tiempo de la predicación de tu palabra, el tiempo
de las ofrendas, el tiempo de los anuncios y hoy cuando comenzamos también con los ensayos para nuestro programa de Navidad. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das de poder ser servidores tuyos, de poder congregarnos para exaltar y glorificar tu nombre. Que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, sea con ese único propósito, de exaltarte a ti, quien eres el merecedor de esa distinción. Apresura el paso de aquellos que vienen en camino, tráelo con bien, para que juntos podamos glorificarte a ti. Bendice también a los que nos miran a través del internet, para que también ellos puedan sentir esa bendición de estar en la presencia tuya. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obramos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque tú cumples las promesas, Señor. Y por eso nosotros acudimos a ti, porque eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio, eres nuestro refugio eterno. Y en ti confiamos. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, clamamos a ti por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros, incluso, Señor, de los que están oyendo en esta mañana a través del internet. Señor, ayuda a cada uno, Señor. Muéstrateles en algún milagro, en alguna necesidad. Cubre la necesidad en este día, Señor, te lo suplicamos. Intercedemos por los enfermos. Pon tu mano sanadora sobre cada uno. Te recordamos a nuestra hermana Felisa, Señor. Bendícela, Señor amado. Ayúdala, asístela, Señor. Y así por cada uno de los enfermos, de nuestros hermanos, hermanas de Honduras, ten misericordia de cada una de ellas. A tu iglesia, Señor, a cada uno de los que nos encontramos aquí que tenemos dolencia, Señor, sé con cada uno de nosotros. Y en esta mañana también a los que tengan necesidades económicas,
cubre sus necesidades. Y por cada necesidad, la que sea, Señor, intercedemos en el nombre de Jesús para que tú les asistas en esta mañana. También, Señor, ponemos a nuestro pastor en tus manos para que tú le ministres a él y a nosotros a través de tu palabra. Gracias porque sabemos que ya lo has estado haciendo. Amén. Mientras él preparaba el mensaje, Señor. Que tu palabra corra, fluya, Señor, en esta mañana. Amén. Yo te lo ruego, Señor, en los méritos sagrados de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada comenzamos una serie de mensajes que titulamos ¿Quién es tu fundamento? ¿Quién es nuestro fundamento? Y hablábamos de que un edificio no se puede mantener si no tiene una buena estructura. Si la estructura es débil, ese edificio cumple o tiene la posibilidad bien alta, el peligro de derrumbarse en cualquier momento. Una casa no está construida sobre una buena base, también se puede derrumbar, y era lo que compartíamos acerca de construir sobre la roca o construir sobre la arena. Una vida sin Cristo es presa fácil del enemigo. Una vida que no está cimentada, que no está fundamentada en el Señor, es presa fácil del enemigo. No tenemos protección. Cuando llegan los problemas, caemos fácilmente. Mira lo que nos dice la parábola del sembrador. En Marcos 4, 18 y 19 dice: y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Eso le sucede al que no tiene su base, su fundamento sobre nuestro Señor Jesucristo. Hoy, siguiendo con esta serie, quiero responder la pregunta: ¿por qué debe ser Jesús nuestro fundamento? ¿Por qué debe ser Jesús nuestro fundamento? Entonces, para responderla, vamos a ir, y quiero que vayan conmigo, al Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 44 hasta el final, que es el versículo 50. Juan 12, 44 al 50. Y vamos a ver 4 razones por la cual el mismo Señor Jesucristo nos dice que Él es nuestro fundamento. Juan 12, 44 al 50, y estoy leyendo en la versión de la Reina Valera actualizada. Dice así, 44. Pero Jesús alzó la voz y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. Vamos a orar.
Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Gracias por esta semana que nos has cuidado, que has guardado nuestra vida, que nos has librado de cualquier peligro. Gracias porque estamos aquí reunidos para alabar y exaltar tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro fundamento, nuestra esperanza. Nuestra vida está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana quiero que entendamos 4 razones por las cuales nosotros debemos tener nuestro fundamento en ti. Úsala, Señor, esa palabra como solamente tú lo puedes hacer. No soy más que un instrumento en tus manos, que solamente póngase en mi boca la palabra que tú quieres que tu congregación y los que nos están mirando a través del internet escuche, para que tu nombre sea honrado y sea glorificado. Para ti sea la honra y la gloria, Señor, y gracias por darme el privilegio de compartirte tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar aquí entonces. Vamos a hablar un poquito, como siempre, acerca del contexto de este pasaje. ¿Cuál es el contexto del pasaje que acabamos de leer en esta mañana? Esta es la última semana del Señor en la tierra. Es la última semana que Él está pasando su último viaje a Jerusalén, que Él está pasando con sus discípulos. Durante estos 3 años que ha estado con ellos, Él ha realizado milagros, Él ha enseñado la palabra, ha dado mensaje. Él ha dejado pero muy claro cuál es su misión, cuál era la misión que Él traía con nosotros. Y lo más importante, que Él ha dejado bien claro quién es Él. Desde que Él le participó a la mujer samaritana, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Bueno, de ahí en adelante el Señor dejó muy claro quién era Él. Él es la roca de nuestra salvación. Desafortunadamente, los líderes religiosos, muchas personas no creyeron en Jesús. Y todavía hay personas que no creen en Jesús. Y entonces en esa última semana, en esa reunión, Él comienza a enseñar a sus discípulos y nos enseña a nosotros también. Pero Jesús, dice en la porción que acabamos de leer, alzó la voz y dijo. Yo siempre he pensado que el Señor debía haber tenido una voz bien fuerte, porque nosotros nos ayudamos con los micrófonos, con el sonido, pero ahí nada. Pero cuando Él habló en el Sermón del Monte, lo escucharon. Y cuando Él se paró en la barca y habló desde la barca, los que estaban ahí lo escuchaban. Y aquí dice, Jesús alzó la voz y dijo. Una declaración pública de quién es Él. Alzó la voz para que todos entendieran claramente el mensaje. ¿Cuál era lo más importante de este mensaje? La conexión que existe entre Él y el Padre Celestial. Esa era la importancia de ese mensaje. El ChatGPT dice, Jesús habla con urgencia y compasión, revelando lo que está en juego para quienes deciden seguirlo o rechazarlo. Nosotros hemos decidido seguirle. Y entonces vamos a ver las 4 razones de por qué debe ser Jesús nuestro fundamento. Y aquí está la primera razón. Nuestra relación con el Padre. El Señor nos muestra cuál es la relación que nosotros debemos tener con el Padre. Y entonces en los versos 44 y 45 dice, pero Jesús alzó la voz y dijo, el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Entonces esa es la primera razón por la cual, y en el verso 45 de esta porción dice, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Entonces, ¿cuál es la primera razón? Que nos enseña que solo a través de Él, nuestro fundamento, nosotros tenemos acceso al Padre. Nadie ha visto a Dios. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús dio a conocer al Señor. En el tiempo del Señor y en el Antiguo Testamento, la creencia era que el que veía a Dios moría. El que veía a Dios moría. Le voy a leer un ejemplo, el de Isaías. Entonces, Isaías 6:5, ese no está acá, así que ustedes lo leen en la casa. Isaías 6:5. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Fue cuando el Señor tomó y le puso un carbón en la boca y entonces le preguntó a quién enviaré y él dijo, envíame a mí. Pero el Señor, nuestro fundamento, cambió totalmente esa creencia porque dice que Él y el Padre son uno. Entonces fíjense cuál es nuestro fundamento. Él y el Padre son uno. Quiere decir que Jesús, que es Dios, ese es nuestro fundamento. Eso es lo que dice Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Entonces el énfasis está en que cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros estamos creyendo en Dios Padre. Porque Él es el Hijo unigénito de Dios, el enviado a la tierra. Esa fue la misión que Él vino a hacer, reflejar la voluntad de Dios. Dice Juan 5:30, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Jesús sometió su voluntad a la voluntad de Dios. En su momento más difícil, en su momento de mayor angustia, ese momento cuando él estaba orando allá en el monte Horeb, no recuerdo exactamente el nombre ahorita, él estaba orando y le dijo a los discípulos que se quedaran apoyándole en oración y dice que el Señor salían gotas como de sangre, de tal era la angustia que él tenía. Sin embargo, ¿qué dijo? No sea, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque ese era su misión, cumplir con la voluntad del Padre. Él es un vínculo entre nosotros y Dios Padre. A través de Jesús nosotros tenemos acceso directo a Dios. Mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, Jesús, nuestro fundamento, nos dio entrada directa al trono de la gracia. Y esto también lo van a leer en su casa porque no se los puse. Hebreos 10, 19 al 23 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces el Señor, como nuestro único fundamento, revela a Dios perfectamente.
nos asegura que al seguirlos estamos en plena comunión con el Padre. Dice el comentario bíblico expositivo: tener a Jesús como el fundamento de nuestra vida nos anima a confiar en Él como el camino hacia una relación genuina y personal con Dios, basada en amor y en obediencia. Entonces, la primera razón por la cual Cristo es nuestro fundamento es que Él nos permite ver al Padre Celestial. ¿Cuál es la segunda razón de por qué debe ser Jesús nuestro fundamento? Él es la luz del mundo. Nuestro fundamento es la luz del mundo. Yo he venido al mundo como luz, dice el verso 46, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. El Señor fue categórico en esto. Él afirmó en uno de sus yo soy, dice en Juan 8:12, Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿para qué sirve la luz? La luz sirve para alumbrarnos, ¿verdad? Porque si estas luces no estuvieran acá, nosotros estaríamos en tinieblas, oscuro, o tendríamos que usar, como usaban en aquellos tiempos, unas velas o unas lámparas para poder alumbrar. Pero la luz acaba con la oscuridad. Cristo es la fuente de verdad que ilumina nuestra vida. Cuando tenemos a Cristo, entonces nosotros podemos ver claramente el pecado. Cuando nosotros no teníamos a Cristo y estábamos en pecado, bueno, eso no importaba. Porque estábamos viviendo en oscuridad, no podíamos ver lo que estábamos haciendo. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando Él es el fundamento de nuestra vida, entonces nosotros podemos ver la oscuridad del error y la oscuridad del pecado. Él es quien alumbra nuestro caminar, quien ilumina nuestros pasos. ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Mire, cuando nosotros ponemos a Cristo como el fundamento de nuestra vida, Él nos lleva a la verdad y a la claridad en nuestras decisiones. Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos invita a salir de nuestros propios temores y dudas y a vivir en su luz. No hay comunión entre la luz y la tiniebla, dice Pablo. Por eso cuando él habla que no se unan en yugo desigual, dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre nosotros y el mundo. No existe esa comunión. Lo que existe es que nosotros busquemos las cosas del Señor, no las cosas del mundo, sino el fundamento de nuestra vida. Y mira lo que nos dice Colosenses 1:13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya somos hijos de Dios. Ya lo tenemos como nuestro fundamento. Entonces, ¿por qué ahora Él es nuestro fundamento? Porque nosotros no vivimos en la oscuridad. Nosotros vivimos en luz. Nosotros somos luz, nosotros somos sal. Pero nosotros tenemos que demostrar al mundo que nosotros somos luz, para que otros puedan ver la luz de Cristo en nosotros y se puedan entregar a Él. ¿Por qué debe ser Jesús nuestro fundamento? Es la pregunta que estoy respondiendo. Hay una tercera razón. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Mira lo que dice los versículos 47 al 49. Si alguien oye mis palabras y no las guarda,
yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado lo juzgará en el día final. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento que he de decir y que he de hablar. Ahí está la tercera razón. Él no ha venido a juzgar al mundo. En esta primera oportunidad, Él no vino a juzgar al mundo. En la segunda, cuidado, porque sí viene a juzgar. En la primera vino a salvarnos. Y ese es su mayor deseo, la salvación de la humanidad. Esa fue la razón primaria de su visión, salvar a la humanidad. Mira lo que nos dice Juan 3:17. Nosotros siempre citamos 3:16, pero nos olvidamos del 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De manera que Jesús es nuestro fundamento, y como Jesús es nuestro fundamento, nosotros tenemos la salvación. Él es el fundamento de nuestra vida. Nosotros hemos alcanzado la salvación eterna. En el juicio final seremos declarados inocentes, non guilty. ¿Por qué? Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Algún día, cuando el Señor lo decida, nosotros estaremos junto a Él pasando la eternidad, porque somos salvos. Pero ¿qué pasa con quien no lo recibe? Con el que no tiene a Jesús como su fundamento. Mira lo que dice el comentario del conocimiento bíblico. Dice: el rechazo a la revelación de Dios en su palabra inevitablemente trae un endurecimiento en el pecado y finalmente el juicio de Dios. Pero Jesús no vino a juzgar a nadie. Él dice que quien rechaza sus palabras ya tiene quien le juzgue la misma palabra que ha escuchado. En Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucha no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces nosotros tenemos la obligación de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Eso nos enseña que la fe de Jesús no es una fe intelectual, sino que es una decisión de vivir de acuerdo con el mensaje que está en la palabra de Dios. Que cada día tenemos que buscar alinear nuestras acciones con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. En lo que dependa de nosotros, cada día buscar vivir más cerca, más unido a la palabra del Señor y dejar que esa palabra guíe nuestras decisiones y nuestras actitudes. Como nuestro fundamento, Jesús y su palabra son el estándar, dice el comentarista, al cual ajustamos nuestras decisiones y nuestra perspectiva. Hablábamos de un edificio, que si un edificio no tiene una buena base, ese edificio se derrumba fácilmente. Bueno, nosotros también tenemos que tener una base fuerte, una base sólida, una base que es firme en Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida espiritual. Nada, escúchame bien, nada debe ser más importante para nosotros que obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que dice 1 Pedro 1:2. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Gracia y paz le sean multiplicadas. ¿Por qué debe ser Jesús nuestro fundamento? Y aquí está la cuarta razón. Nos da
la vida eterna. Nos regala la vida eterna. 50, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. Entonces concluye Jesús diciendo que Él es la vida eterna. Que sus palabras no son una carga. Llevad mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es ligero y es fácil. Las palabras de Jesús no son una carga, son una vida eterna. Son para vida eterna. De cierto les digo, dice Juan, circo 24, recuerda, escribió Juan, de cierto, amén, amén. Algo que es importante, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Las enseñanzas de Jesús no son restricciones. Nosotros no creemos en un evangelio, haz esto no lo puedo hacer, esto no. No, ese no es el evangelio de Jesucristo. Es una guía que nos lleva a vivir una vida plena. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que podamos vivir una vida plena, considerando que Él es nuestro fundamento. Por lo tanto, tenemos que buscar una vida que refleje la vida del Señor Jesucristo. Tener siempre en mente que nuestras acciones y nuestras decisiones tienen un propósito mayor y una recompensa eterna. El ChatGPT de nuevo lo utilizo y dice, como nuestro único fundamento, Jesús nos ofrece algo que nada en este mundo puede dar, una estabilidad eterna que trasciende las circunstancias y las épocas. Nuestra vida está cimentada en el fundamento de Cristo. Y ese fundamento tiene un propósito y un destino seguro, porque somos hechura de Dios, Efesios 2:10, creado en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Otro fundamento, cualquier otro que el mundo ofrezca, y es lo que buscan las personas que no tienen a Cristo. Tener un fundamento en el dinero, en el trabajo, en el placer, en cosas que no son correctas, y entonces ese fundamento es falso porque en cualquier momento se cae. Es temporal, pero el fundamento de Cristo es para siempre. Cristo solo es nuestro fundamento, no hay otro. ¿Quién es nuestro fundamento? Así titulamos este mensaje. Bueno, la respuesta es, nuestro fundamento es Cristo Jesús. ¿Por qué? Nos muestra al Padre, en primer lugar. Somos luz, alcanzamos salvación y tenemos la vida eterna a su lado. Tendremos la vida eterna a su lado. Escúchame bien. Edificar nuestra vida sobre Jesús como nuestro único fundamento significa vivir consciente de que Él es la fuente y la medida de toda verdad, estabilidad y propósito. Como nuestro único fundamento no solo nos da dirección, sino que nos garantiza una vida eterna que comienza con nuestra fe en Él. Como fundamento, nuestra vida tiene una base firme en lo espiritual y en lo práctico, sabiendo que en Él estamos seguros, cualquiera sea nuestra situación. Y esta es la pregunta para que reflexionemos. ¿Te apoyas firmemente en el fundamento que es Cristo?
Padre, te doy gracias en esta mañana por darme el privilegio de ser el predicador de tu palabra. Estamos compartiendo la serie ¿Quién es nuestro fundamento? Nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que tenemos nosotros una base sólida para edificar nuestra vida espiritual. Un fundamento que nunca cede, que está formado por el elemento más fuerte que existe en el mundo, que es el amor, porque Él entregó su vida por amor a nosotros. Gracias, Padre, por darnos esa seguridad sobre qué basamos nosotros nuestras creencias, en qué basamos lo que nosotros predicamos, en qué basamos lo que nosotros vivimos, en la fuente, en la roca que es Cristo el Señor. Y que no confiemos en nuestras capacidades, que no confiemos en lo que el mundo ofrece como algo especial, sino que nuestra mente, nuestras acciones, todo lo que hagamos sea únicamente confiando que Jesús es nuestro fundamento. Gracias, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga.